Siguiente. Cuando opera la fe, el cambio es natural, pues la simiente de Dios genera esas obras dignas de arrepentimiento, y por ello hay fruto en nosotros, y por ello entramos en su reposo, pues las obras que generemos o que hagamos ya no son nuestras, sino que es la fe obrando en nosotros y a través de nosotros. Es Dios operando por su Espíritu en nosotros. Amén. Entonces, una vez que la fe nos ha sido otorgada por gracia, esta fe, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir el querer como el hacer. Por eso Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿cómo Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Lo produce cuando nos regala la fe. Al regalarnos la fe por gracia, entonces esa fe empieza a producir en nosotros el querer como el hacer. La palabra oída la retenemos, la creemos, y entonces ¿qué hacemos? Empezamos, esa palabra oída por medio de la fe produce en nosotros el que queramos. Lo que antes no queríamos, ahora sí lo queremos. Lo que antes no creíamos, ahora sí lo creemos. Ese es el medio que Dios utiliza para que nosotros seamos salvos. Entonces la supergracia dice, tú eres salvo por gracia, ¿no? Y dice, tú ya creíste en fe y ya eres salvo. Pero no se entiende bien que la palabra no está hablando de una fe humana, de que tú quieres, de que tú crees, no. Está hablando de una fe que tú y yo recibimos por gracia de Dios para poder creer y para poder obrar, no en nuestras fuerzas, no en nuestra humanidad, no en nuestro querer, sino en el querer que Dios produce en nosotros por medio de esa fe. Dios por su gracia nos ha dado la fe, y esta fe genera obras, a fin de ser salvos por las obras de la fe, y no por nuestras obras humanas. Entonces Dios nos otorga la fe para que la fe produzca obras, y esas obras son las que nos llevan a ser salvos. En este caso, la primera obra de la fe es que nosotros creamos en el sacrificio de Jesucristo, que creamos en el perdón de nuestros pecados. De otra forma no podríamos creer. Entonces esa credibilidad, esa convicción la produce la fe en nosotros. Sin esa fe que recibimos por gracia, nosotros no pudiéramos creer en el sacrificio de Cristo, ni creer que solamente por creer en el sacrificio de Cristo nuestros pecados serían perdonados. Mucho menos creer que por cuanto nuestros pecados han sido ya perdonados, entonces tenemos acceso al reino de los cielos. Eso es producto de la fe. La fe está obrando en nosotros a través del Espíritu de Dios. Santiago capítulo 2, verso 23 dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces aquí Santiago nos está diciendo claramente, vean que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero no está hablando Santiago de las obras humanas, está hablando de las obras como producto de la fe, porque Santiago bien sabe que la gente puede decir, yo tengo fe, yo soy salvo. Pero ¿qué está pasando? Santiago está viendo que hay personas que aunque confiesan tener la fe, que aunque confiesan ser salvos, no tienen obras. Entonces Santiago lo que quiere demostrar es que la verdadera fe va a producir obras. Y una fe que no produce obras es una fe que no te puede llevar al cielo, porque si esa fe no es capaz de hacerte obrar a ti y a mí en el plan humano, pues mucho menos nos va a poder llevar al reino de los cielos. Amén. Las obras que Abraham realizó no fueron de él, sino fue la fe obrando en él, a fin de que él creyera, y así la fe obrara por medio de él para ser justificado por la fe. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Abraham no fue el que obró. Abraham creyó porque la fe obró en él. Dios le regaló la fe a Abraham como nos la regala a nosotros. Y por esa fe es que Abraham fue convencido. Y por esa fe es que Abraham tomó a su hijo y lo ofreció en sacrificio. Si Abraham no hubiera tenido la fe, no le hubiera podido creer a Dios. Dice la Escritura, el que se acerca a Dios, crea que le hay
y que Él es galardonador. Pero ¿cómo nos vamos a acercar con nuestra fe humana si nuestra fe humana no nos recomienda para con Dios? La fe humana no nos puede salvar. Si la fe humana nos pudiera salvar, entonces Dios no nos hubiera dado una gracia que estaba predestinada para nosotros desde los tiempos. Dice la Escritura que la fe estaba predestinada desde Abraham, estaba prevista para que Él fuera el padre de la fe por medio de Jesucristo, porque no iba a ser por medio de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y previendo Dios que la fe iba a ser por Jesucristo, dio la buena nueva a Abraham diciendo, en tu simiente, o sea, en Cristo, por medio de la fe seríamos bendecidos. Entonces, esa fe es la que nos salva, mas no es la fe humana. A veces nosotros decimos, no, el día que yo quiera yo voy a ser salvo, el día que yo quiera yo voy a dejar lo malo. Pues no es el día que tú quieras, es el día que tú recibas la fe y la fe te lleve a obrar conforme a lo que Dios quiere, porque Él es el que produce en ti el querer como el hacer, mas no eres tú en tus fuerzas o en tu fe obrando. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, el hombre no puede creer si no opera la fe en Él. No se trata de nuestra fe para ser salvos, amén, sino se trata de la fe de Él operando en nosotros. Las obras fueron producto de la fe, y estas dieron testimonio de que la fe de Abraham no era humana, sino que era la fe de Dios operando en él, ¿sí? A fin de cumplir un propósito eterno en él y a través de él. Entonces, el hecho de que Abraham ofreció a Isaac, esa obra dio testimonio de que la fe de Abraham no era una fe humana, era una fe sobrenatural operando en Abraham y llevándolo a obrar conforme al propósito de Dios. Entonces, de la misma forma, cuando la fe está en nosotros, cuando la fe nosotros la hemos recibido por gracia, esa fe nos va a llevar a obrar conforme al plan eterno de Dios, conforme al propósito de Dios en nosotros. Y el propósito de Dios en nosotros es que nos santifiquemos. El propósito de Dios en nosotros es que prediquemos el Evangelio. El propósito de Dios en nosotros es que formemos a Cristo en nosotros. Es que nos despojemos de lo viejo. Y el Evangelio de la supergracia, ¿qué dice? Ya todo está hecho, tú no tienes que hacer nada. Y es verdad, pero eso de que no tienes que hacer nada es una verdad medias. Porque un verdadero Evangelio no te lleva a no hacer nada, te lleva a obrar por medio de la fe, porque la fe genera obras. Obras que van a hacer denotar la realidad del reino, la realidad de la gracia, la realidad de la fe, la realidad del Espíritu operando en ti y a través de ti para salvación tuya y para salvación de aquellos que te vean o te escuchen.